Centro Radiológico de Tuxpan presenta. Bienvenidos amigos a Tuxpan en Noticias. Yo soy Alejandro Salazar, que le habla con harto contenido de credibilidad. Oiga, le tengo buenas noticias. Buenas noticias de verdad. Y es que ya anunció el subsecretario de Salud y prácticamente vocero oficial en esta pandemia del COVID-19 que hay fecha para empezar a salir de este desorden mundial que ha provocado el COVID en México. ¿Cuándo? Bueno, se lo digo así de fácil porque es lo que a usted y a mí me interesa. En el caso de Tuxpan, donde vivimos, y en los municipios que presentan cero o baja incidencia de contagio del COVID-19, el próximo lunes 17 de mayo se marcará como el regreso a clases y además el paulatino retorno a las actividades cotidianas, lo cual no creo que sea tan paulatino. Dada la crisis que estamos viviendo del comercio y finalmente de la actividad económica en Tuxpan, en Veracruz y en México, no dudo que a partir del 17 de mayo, a donde se pueda, es como si dirían en sus en sus marcas, listos, fuera. Y es que yo creo que a partir del 17 de mayo, en el caso de que a nivel federal así nos autoricen, será el arranque de la reactivación económica, no paulatina, sino al 100%. Pero ¿cómo andamos en números en Tuxpan? Bueno, tan rápido como esto. Esta es una muy buena noticia. Más adelante entraremos en detalles. Pero de los 5 casos sospechosos, 5, nada más quedan 2. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que de los análisis que se hicieron, 3 salieron negativos. Solamente 2 se mantienen como posibles por confirmar o por dar resultado negativo. Situación que hoy probablemente ya se está dando o probablemente mañana en el transcurso del día se estarán dando los resultados. Crucemos los dedos, pero sobre todo hagamos que valga la pena el esfuerzo de quedarnos en casa. Ese esfuerzo de conciencia que, si bien nos hace reclamar a los que pareciera que andan con actividad normal en la calle, pues ellos que se arriesguen, pero su salud, la de su familia, cuídela. Hagamos que valga la pena. Buenas noticias de un caso positivo en Tuxpan. Es muy probable que, si las cosas salen bien, mañana, sábado 18, se dé de alta. Se acabó su cuarentena, nunca presentó un cuadro severo y eso colocaría a Tuxpan, si las cosas salen bien y no se confirman estos 2 casos, como 0 casos en Tuxpan. Han servido bien estas medidas que pudieran parecer drásticas, pero que de concientización, de cierre de algunos accesos al turismo con el llamado cordón sanitario, hayan resultado. Que el cierre de las playas, que el sacrificio económico de hoteles, restauranteros y casi el 90% del comercio que se dedica a actividades no esenciales, nos estemos sacrificando y amarrando el pantalón. Ahora, seamos honestos, por lo menos en mi caso no he enflacado ni 1 kilo. Creo que al contrario, me he permitido subir algunos kilos de más, probablemente de la ansiedad de estar encerrado. En fin, hagamos conciencia y hoy hay buenas noticias. Pero ¿qué sucede si en el caso de Tuxpan, que es una posibilidad porque todavía estamos en la fase complicada, en la del contagio local, la fase 2, ¿qué sucede si salen más casos positivos? Bueno, si bajamos la guardia, nos confiamos y salen más casos positivos, se ampliará por lo menos hasta el 1 de junio.
y se espera que, dada la naturaleza misma del virus, probablemente para el 25 de junio sea posible empezar con la primera etapa de la reactivación económica. Así es que yo le pido respetuosamente, aguantemos. Estamos pasando lo peor. López-Gatell, subsecretario de Salud y vocero prácticamente de esta contingencia, señaló que entre el 8 y el 9 de mayo será la parte más álgida, difícil, complicada, la curva pronunciada más fuerte del COVID en México. Sin embargo, no hay que olvidar que esto va por zonas. Lo que quiero decirles es que en nuestra zona, en Tuxpan, a raíz de que tuvimos el primero de los casos hace prácticamente 13 días, mañana cumplirá 14 días del primer caso confirmado, si no ha habido más contagios, es muy probable que entre hoy y mañana sea el punto más álgido y complicado. Y a partir de mañana, si no se confirma ninguno de los dos sospechosos, empecemos la curva en declive. Yo creo que si las cuentas no me fallan, si el Estado ya deja de sentir esa represión que sentimos contra el municipio por no ser un municipio morenista, si la Federación aplica la lógica del efecto de contagio y de resultados positivos que se tienen en todo el país, en Tuxpan empezaremos el declive y en 15 días más nuestros anticuerpos, nuestro sistema inmunodefensivo, nuestro sistema de salud nos colocaría fuera de la crisis del COVID. Esas sí son buenas noticias. En más información, sanitizan y establecen un módulo de sanitización vehicular. Este módulo no es sanitización de personas, no son los túneles estos sanitarios que de repente se establecen en algunos lados. Estos son sanitizaciones de vehículos. Juan Antonio Aguilar Mancha, alcalde del municipio de Tuxpan, puso en marcha el servicio del módulo de sanitización vehicular por esta emergencia sanitaria decretada tras la llegada a México del COVID-19. Esta medida, que además la veo muy sana, muy interesante, pretende ser un muro de contención por la enfermedad, que en Tuxpan nos ha resultado muy buenas estas medidas, pues se sabe que el virus de una persona infectada puede quedarse en un lugar varias horas, siendo los vehículos de transporte de personas lugares cerrados de concurrencia ideales para un contagio. Por eso es que el pasado jueves el alcalde de Tuxpan personalmente llevó a cabo la supervisión de la sanitización de los taxis. Más de 200 taxis fueron sanitizados. Estos son con productos especializados para el combate del virus, que además son hipoalergénicos, lo cual significa que no le causan una alergia en su piel o en su persona. El químico que utilizan es el hipoclorito de sodio, de acuerdo a las indicaciones que marca la OMS, Organización Mundial de la Salud. Está rebajado con agua y con otros productos al 6%, lo cual significa que no le afecta a usted ni en su ropa ni en su persona, y el hipoclorito de sodio es el activo recomendado para eliminar el virus del coronavirus. Cada sanitización se realiza cuidadosamente por el interior y por el exterior del vehículo, tomando en cada unidad no más de 2 minutos, lo cual lo hace muy interesante para que valga la pena. La posibilidad de que usted y su familia se encuentren sano por 2 minutos es una maravilla. Aguilar Mancha, Toño Aguilar, indicó que pondrá a disposición este módulo para vehículos particulares, no solo para taxis, sino para cualquier vehículo que voluntariamente decida acercarse. Es para vehículos particulares, para unidades de transporte urbano, autobuses, taxis, y brindarán un servicio de 9 de la mañana a 7 de la tarde en forma gratuita para beneficio de todos los usuarios.
ahí mismo, en este módulo de sanitización vehicular que se encuentra ubicado, lo voy a decir como tal para que usted lo ubique rápido, frente a Autozón, ahí pasando el puente Tenechaco. Bueno, operará de 9 de la mañana a 7 de la noche. Ahí mismo, Juan Antonio Aguilar Manche dio una entrevista exclusiva para Imagen Noticias. En Imagen y por supuesto en este noticiero de Tuxpan es noticia. Esto fue lo que dijo Toño Aguilar Mancha. Sí, el día de antier precisamente sanitizamos cerca de 200 vehículos del transporte público como son en la modalidad de taxis, pero queremos ampliarlo sobre todo para aquellos que no alcanzaron a sanitizar su vehículo, pues hoy tienen la oportunidad de estar aquí. Vamos a estar en este módulo, vamos a estar los días subsecuentes también, pero bueno, pues queremos que la gente aproveche, ¿no? Que los taxistas aprovechen porque día a día transportan personal, transportan gente y es importante que tengan sobre todo estas medidas sanitarias avaladas desde luego por las autoridades sanitarias. Entonces, para que nos quede claro, entonces un particular si viene y solicita, se le apoya. Han venido varios particulares, les hemos estado dando la atención, los estamos apoyando, la sanitización es muy rápida debido a la fuerza que trae el motor, pues se está dando aquí. Como vemos, en unos 2 minutos se está realizando cada sanitización de cada vehículo. Vemos vehículos particulares, vemos taxis y bueno, pues no le negamos el servicio a nadie. ¿En qué horario se va a poner en práctica este sistema? De 9 a 7 de la noche. De 9 de la mañana a 7 de la noche. a 7 de la noche. Alcalde, ¿cómo van las cosas en Tuxpan en lo general con la contingencia? Pues ayer nos dieron buenos resultados con un solo caso positivo, 2 sospechosos. Creo que somos de los municipios que hemos guardado bien la contingencia, somos de los municipios que nos mantenemos a la baja, que bueno, ojalá y así sigamos. Para mí son los primeros 15 días difíciles, vienen todavía 15 días más que hay que estar en alerta, que hay que estar atendiéndonos y guardándonos en casa sobre todo, ¿no? El tema es que sí tenemos que bajarle la movilidad, tenemos que evitar salir a la calle y bueno, mantenernos lo más que sea posible en casa, ¿no? Alcalde, las personas que parece que se burlan de la autoridad y de los cordones sanitarios y que se pasan de listos en contra de toda la ciudadanía, ¿qué opinas? Pues que están atentando contra su vida, están atentando contra su familia precisamente, ¿no? Yo creo que eso no tiene nombre, ¿no? La gente que trata de buscar por dónde pasar, la gente que trata de burlarse a los retenes, pues la verdad es que están atentando contra ellos mismos. En más información de Tuxpan es noticia, este artículo nos llega de mi amigo periodista, compañero y político además, filósofo, Ángel Álvaro Peña. Don Ángel nos escribe este artículo en donde fuerte se lanza en la crítica contra la mafia del poder, y es que Andrés Manuel López Obrador, dice Ángel Álvaro Peña, recicla gente de la mafia del poder para dirigir a Pitux, la Administración Portuaria Integral. De hecho, señala don Ángel que el grupo Atlacomulco extiende sus tentáculos hasta Tuxpan. El grupo Atlacomulco es la máxima expresión del antiguo régimen priista. Es el que puso a los últimos presidentes de la República, para que usted tenga idea. Y contra todo lo que pudiera esperarse, aún sigue activo y operando, adivine dónde, por supuesto, dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Una prueba de esto es el nuevo director de Apitux. Fíjese usted en el caso de Marcial Rodríguez, al que sacaron literalmente de Apitux por una presunción de malos manejos y de corrupción en compañía de todo su cuerpo directivo, pues ahora es sustituido por José Francisco Pastrana Alcántara, quien acaba de ser nombrado nuevo director de la API, cuando Andrés Manuel López Obrador juró por instaurar la cuarta transformación, dice Ángel Álvaro Peña. Todos creímos que venía un cambio verdadero que desterraría a la mafia del poder, pero al parecer ha hecho todo lo contrario. Son priistas y panistas quienes mueven su gobierno, y la Coordinación General de Puertos es el mayor ejemplo. El nuevo director del puerto de Tuxpan tiene vínculos con los altos miembros del grupo Atlacomulco, pasando por Enrique Peña Nieto y la familia del Mazo. También fue muy cercano a don Gerardo Ruiz Esparza, ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien por cierto recientemente falleció.
Pero la investigación que existe en su contra habrá de continuar, nos dice don Ángel. La investigación seguirá, puesto que la denuncia no solo era contra él, sino contra su entorno cercano, por lo que el proceso tiene que continuar, informó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Todo parece una simulación porque no existe explicación lógica a los nombramientos que se están dando a los legionarios de también el extinto Carlos Jan González, el mentor de los priistas en los últimos 24 años y cabeza del grupo Atlacomulco. Tuxpan es el puerto del país que tiene comprometidas mayores inversiones en materia de infraestructura para el desarrollo del país. De no haber aparecido el coronavirus, este puerto estaría ejerciendo en este momento inversiones privadas y gubernamentales superiores a los $1,000 millones. Entre las inversiones en marcha y en espera destacan la construcción de terminales de almacenamiento y distribución de combustibles en la zona portuaria. No hay que olvidar que Tuxpan, a nivel de hidrocarburos es la que más recibe hidrocarburos y transporta a la capital del país, además de la nueva central de ciclo combinado de la empresa española Iberdrola, que abastecerá de electricidad al centro del país. Ante el desarrollo que tendrá el puerto de Tuxpan, se requiere un director para la PITUX con un perfil innovador, con un enfoque global y con amplio dominio en negocios internacionales. En lugar de esto, le están apostando a José Francisco Pastrana Alcántara, un eterno director de finanzas dentro de la coordinación de puertos. Al parecer tiene 22 años ahí, imagínese usted. Así es que de la 4T, pues no se ha transformado nada. Pastrana es un excelente académico, con muchos años de trabajo en el sistema portuario, pero no es lo que Tuxpan necesita en esos momentos que inicia un verdadero desarrollo y se posiciona como un puerto estratégico y vital para México. En Tuxpan, el gobierno de López Obrador sigue ejerciendo políticas públicas que solo son maquilladas, no una verdadera transformación. No engañan a nadie porque la falta de resultados ya salta a la vista. Se entiende que el tema de no robar y no mentir al pueblo se quedó en el discurso porque casi todas las dependencias federales son funcionarios herencia del PRI y del PAN, lo que ejerce el gobierno. Andrés Manuel López Obrador siempre culpa a los conservadores cuando algo sale mal en su gobierno. No se da cuenta que él es el mayor conservador al conservar y mantener a su lado al viejo PRI, a la mafia del poder y al miembro del grupo Atlacomulco, señala en su artículo denominado precisamente El puerto de Tuxpan y la fallida cuarta transformación, mi compañero, amigo periodista, filósofo, político retirado, pero amigo siempre en funciones, Ángel Álvaro Peña. Gracias, don Ángel, por la colaboración. En más información, se lleva a cabo una pérdida de trabajo por miles en el estado y los resultados de Cuitláhuac García, quien se muestra particularmente ajeno a la tragedia económica que representa el COVID-19, es evidente. De hecho, en los comunicados que maneja el gobierno del estado, Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del estado, pocas veces, si no es que casi nunca, hace mención a la contingencia del COVID. Para él, pareciera que no existe. No hay un compromiso real ni declaraciones. Por un lado, declara que los alcaldes están haciendo mal al cerrar algunos accesos, por ejemplo, a playas, como lo señaló con Tecolutla y Tamiagua. Sin embargo, después se tuvo que retractar y él mismo ordenar el cierre de playas. Pero muy atrasado, mientras todos los gobiernos municipales vamos activos ya en la fase 2, tomando las medidas que pueden parecer impopulares o drásticas, pero que definitivamente vienen dando buenos resultados, Cuitláhuac García Jiménez se muestra apático, distraído, olvidando quizás la tragedia que se encuentra encima de los veracruzanos. Si bien no ha impactado tanto, no ha sido más que por la falta de exámenes. ¿Cuántos tendremos con COVID-19 en Veracruz, en México? Es algo que probablemente nunca sabremos, ya que no existe una medida adecuada ni los exámenes suficientes para determinar con exactitud cuántos se encuentran enfermos, quiénes son portadores, quiénes de los sospechosos en realidad salen negativos o salen confirmados. Hay algunas ocasiones en que alcanzan a morir antes incluso de que lleguen los resultados. De ese tamaño es la falta de compromiso con la Secretaría de Salud, en donde solo se encarga de dar informes y ser portador de lo que los municipios les reportan,
Pero si no tomaron medidas adecuadas en cuanto al dengue, que es algo más cotidiano, si no se ha tomado una medida adecuada frente a la influenza, que ya era una campaña ganada, ¿cómo podemos esperar entonces que enfrente la Secretaría de Salud al frente de Roberto Ramos Salón en el Estado y con el Ejecutivo de Cuitláhuac García Jiménez, una pandemia mundial que también tiene sus efectos en Veracruz? Miles de empleos se han ido perdiendo, más de 14,000 tan solo en el caso de empleo en Veracruz. Sin embargo, es una cifra que, igual que las cifras de salud, no representan la realidad. ¿Cuántas empresas, cuántos negocios, cuántas microempresas o negocios pequeños cerrarán con esto del COVID? ¿Cuántos cerraron sus puertas al ser negocios no esenciales y ya no tendrán posibilidades de reabrirlas y obviamente generarán con esto un alto índice de desempleo? No es menor el problema, no solamente se trata de desempleo, se trata también de qué va a suceder después con la seguridad. Así como estamos preocupados por la salud, una nueva preocupación como cáncer se avecina sobre el estado de Veracruz. Y ahora, ¿cómo enfrentaremos la reactivación económica con un gobierno que se encuentra al frente de un Cuitláhuac García que parece ajeno al problema de salud, más ajeno al problema económico y aún mucho más ajeno al problema de seguridad? Ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, esperamos todos los veracruzanos, todos, una respuesta urgente por parte de su gobierno. 10,000 pesos, que es la medida de rescate económico, no alcanzan en muchos casos ni para pagar una sola quincena de los que trabajan en las microempresas. Y mientras tanto, sí generarán pago de los mismos 10,000 pesos. Que escuche usted, se lo digo ya sin ser especialista económico y afortunadamente sin ser asesor para no cargar con la culpa de la debacle en el estado de Veracruz. Esos 10,000 pesos no veo posibilidades que los devuelvan porque no alcanzarán prácticamente para salvar ni reactivar económicamente a ninguna de las microempresas del estado de Veracruz. En más información, se lleva a cabo en Tuxpan y en otras partes el cierre de espacios públicos. Esto como una medida más por parte de los municipios. En el caso de Tuxpan, todos los parques y todos los lugares en donde se congregaban las familias o personas incluso para hacer ejercicio han quedado cerradas. Es parte de las medidas drásticas que han salvaguardado la salud de los tuxpeños. Mientras tanto, el CENTE descarta el hecho de que se pueda perder el ciclo escolar. Y ese con esta reactivación que plantea ya López-Gatell, subsecretario de Salud, pues prácticamente a partir del 17 de mayo en algunos casos y del 1 de junio en otros. Y con la continuidad de clases que se han llevado en línea, es prácticamente imposible que se pierda el año escolar. Así es que jóvenes tendrán que regresar a hacer sus exámenes finales para poder pasar de año. En más información, hay una crisis también en el transporte. Esto ha motivado que invariablemente, y faltando la ley, algunos adelantados cobren de más en el transporte público. Y es que ahora el transporte público enfrenta también una de las mayores crisis que ha tenido. Si usted se da cuenta, prácticamente se ha prohibido la movilidad, obviamente para contener la diseminación del virus, del coronavirus COVID-19. Sin embargo, ante esta falta de movilidad y no tener a quién transportar, algunos transportistas, de una manera arbitraria, sí, pero necesaria, están cobrando de más. Crisis de verdad y fuerte en el transporte. Pero ¿cómo andamos en el COVID? La Secretaría de Salud reporta este 16 de abril de 2020 que en México son 6,297 casos confirmados de COVID-19. Además, hay 12,340 casos sospechosos y 26,511 negativos confirmados. Hasta el momento, lamentablemente, han fallecido 486 personas por el COVID-19. Recuerda seguir las medidas de higiene y prevención y, sobre todo,
Quédate en casa. Gobierno de México. Estos son los datos que nos marca el COVID en México. Le doy la información. Hay hasta este momento en toda la República Mexicana un total, de acuerdo a números oficiales, de 6,297 casos confirmados. Sin embargo, de estos 6,297 casos confirmados, le doy un dato que también le puede resultar a usted quizás muy interesante. Y es que estos 6,297 casos confirmados, de acuerdo al método Centinela, que es el método que está explicando López-Gatell para darnos cuenta de cómo se encuentran los datos reales o muy aproximados a la realidad, en realidad, escuche usted, se estima, solo es estimación, que en el caso de México no hay 6,297 casos. Hay un aproximado de 53,525 casos, lo cual no es menor, lo cual otra vez debe de darnos en conciencia que debemos quedarnos en casa. Le doy el siguiente dato. Hay en este momento 12,340 casos negativos, los cuales debe de alentarnos para pensar que de acuerdo al método Centinela han salido sospechosos, disculpe usted, me equivoqué. De esos 12,340 casos sospechosos, en realidad en México, de acuerdo al método Centinela, que sería multiplicar esta cantidad por 8.5 aproximados, nos arrojaría un total de 104,890 casos sospechosos. Suena diferente, ¿verdad? No es lo mismo decir hay 12,340 casos sospechosos a hay más de 100,000 casos sospechosos. Bueno, pasemos a otro dato. Como dato interesante también, de los 26,511 casos que han dado negativos, es decir, a los que sí se les ha podido ejercer el análisis y los reactivos para determinar cómo están, pues mire usted, habría un impacto de 225,344 casos negativos. Pero ahí le va un dato más interesante. Si de alguna forma, escuche usted, estos casos negativos que son 225,344, más los 104,000 que nos han dado de casos sospechosos, más la cantidad que nos ha dado también de casos confirmados, significa que por lo menos en México hemos tenido un impacto que supera los 400,000 entre sospechosos, negativos y confirmados. Hasta este momento se estiman también 486 defunciones, lo cual, de acuerdo al mismo dato Centinela, significa que por lo menos en México, entre los que se mueren de neumonía atípica, los que nunca se les hizo análisis, los que no tuvieron tiempo de escuchar los resultados, llevamos poco más de 4,000 muertes, lo cual ya no es un dato menor. Mientras tanto, en el estado de Veracruz, le doy a conocer a usted que hasta este momento se encuentran 112 casos confirmados, 573 casos sospechosos, 887 casos negativos y 7 defunciones. En Tuxpan, un caso confirmado que, de acuerdo a nuestros datos extraoficiales, mañana se le dará de alta, lo cual significa que del único caso confirmado en Tuxpan, mañana estará solventado el problema y con alta. Todavía tenemos 2 casos sospechosos que en cualquiera de los motivos o circunstancias podrá darnos negativo o en su defecto
tener 2 nuevos confirmados. Esperemos seguir teniendo buenas noticias como hasta este momento. Donde sí no hay muy buenas noticias es con el exhorto que está llevando a cabo el Congreso del Estado a través de una de las diputadas, de Morena por cierto, para Citlali y Medellín. Y es que exhortó a que Citlali libere las rutas para que pueda la gente entrar y salir de Tamiagua, con lo que de entrada no solamente recibió una réplica de muchos ciudadanos tamiagüenses en su mayoría, sino de la misma Citlali, quien entre algunos colaboradores y ella hasta de dipuaznos titula sus reclamos para esta legisladora. Y es que hay que reconocer también que ya el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el día de ayer, contrario a lo que dijeron esta diputada en el exhorto a la alcaldesa Citlali Medellín de Tamiagua, dijo que reconoce que los cordones sanitarios han servido mucho para mitigar la propagación del coronavirus. En más información, el doctor José Andrade, director de salud, nos da a conocer algunas medidas, las sustancias que estamos aplicando en la sanitización y cómo va el caso del COVID-19 en Tuxpan. Seguimos recomendando medidas de contención, lavarse las manos con agua y jabón, el estornudo de etiqueta lo seguimos recomendando. Vamos a enfocarnos en esta ocasión en las recomendaciones al cuidado del adulto mayor. Es importante saber que en estas personas que son mayores de 60 años, las complicaciones de esta enfermedad COVID-19 se pueden manifestar de una forma bastante más agresiva. Es por eso que nosotros, como gente productiva que tiene más movilidad en el municipio, nos quedemos en casa en caso de que no realizamos alguna actividad no esencial y en caso de realizar un esencial, cumplir con todas las medidas sanitarias que venimos recomendando desde un principio. Esto con el objetivo de evitar precisamente contagios en pacientes sintomáticos o en pacientes mayores de 60 años que están en casa. Invitamos a la población a que siga acatando las recomendaciones, como son las medidas de prevención precisamente para los contagios de COVID-19 y las medidas de mitigación que estamos implementando. Vamos a seguir nosotros haciendo nuestro mayor esfuerzo como personal de salud. Vamos a seguir aplicando los cordones sanitarios en la ciudad correspondiente, esto para evitar el ingreso de turistas y vacacionistas a nuestro puerto de otras ciudades endémicas para esta epidemia. Tenemos una persona confirmada, esta persona está cumpliendo ya casi su cuarentena, sus 14 días de aislamiento domiciliario, no reporta datos de complejidad, su cuadro respiratorio fue bastante leve, el paciente ya se encuentra sintomático y es el único que tenemos. Por ahí tenemos 2 sospechosos más también, los cuales ya estamos estudiando, son 2 pacientes que están en sus domicilios aislados. Le invitamos a la población a que se mantenga atenta a los boletines que emite la Secretaría de Salud a nivel estatal para actualización del mapa epidemiológico y cualquier información relacionada con todo esto de la COVID-19. Oiga, ya para continuar con la información en Tuxpan es noticia, esto nos está llegando de última hora. Sorprendente lo que le voy a platicar. Por favor, comparta esto porque nos afecta a todos en Tuxpan. En un escrito dirigido al gobernador, a gobernadores de hecho, a jefes de gobierno de la Ciudad de México y en general a gobernadoras y gobernadores de las entidades federativas, se hace referencia por parte de la Secretaría de Gobierno con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción 2 de la ley orgánica, etcétera, etcétera, como usted lo está viendo en su pantalla en estos momentos, de una petición para que prácticamente todos los que se encuentran trabajando en los municipios para la protección de sus ciudadanos permitan el libre acceso y tránsito de cualquiera que decida ingresar o salir a sus territorios municipales. En un escrito que en esos momentos también usted está viendo en su pantalla dirigido a Juan Antonio Aguilar Mancha, el mismo secretario de Gobierno, el ingeniero Eric Cisneros Burgos, hace referencia que la Secretaría de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, como se lo comenté al principio, emitieron disposiciones a los gobiernos de las entidades federativas del país mediante el oficio bla bla bla, en el cual se anexa lo siguiente:
El gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave enfatiza de manera categórica que no existe estado de excepción en la entidad, por lo tanto se debe de privilegiar el libre tránsito de las personas, bienes y servicios en favor de la población. Pregunta, ¿qué no es lo que estamos haciendo en Tuxpan? Es en favor de la población las medidas y los cordones de sanitización, incluso los cordones de salud que se están llevando a cabo. ¿Qué no es parte de los servicios a favor de la población el hecho de proteger a sus gobernados? Hace unos momentos apenas acabo de criticar severamente el actuar del gobernador Cuitláhuac García. Lo cuestiono y por supuesto que exijo como ciudadano una postura del señor gobernador para que se privilegie la recuperación económica, pero sobre todo la salud de los veracruzanos. Bueno, pues este estado de excepción al que se refiere es un estado en los cuales el presidente de la República, con la previa aprobación del Congreso de la Unión, debe de prohibir el tránsito por la salud y bienestar de los mexicanos. Bueno, pues creo que ese estado de excepción efectivamente no se ha llevado a la práctica, pero sí me queda claro que ayer apenas el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así lo dijo, reconocía que no se ha propagado más el virus gracias a que los cordones de sanidad, de salud, han resultado muy útiles, que han implementado los presidentes municipales, con lo cual de nueva cuenta queda de manifiesto que una cosa dice el presidente y otra cosa dicen los secretarios, que algunas cosas dicen los secretarios y otras los gobernadores, otra cosa dicen los gobernadores y una más los presidentes municipales, con lo cual queda de manifiesto de nueva cuenta la falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno: municipio, estado y federación. Lo trágico de todo esto es que los que quedamos en medio somos los ciudadanos. No sé usted qué le parezca, pero ¿qué le parecen las medidas que ha tomado Juan Antonio Aguilar Mancha en Tuxpan? Entre otras, el cierre de playas, el no permitir accesos a turistas que pudieran ser portadores al venir de entidades y de ciudades donde se encuentran altos niveles de contagio y de propagación del coronavirus COVID-19. ¿Qué le parece a usted las medidas de sanitización en donde se están sanitizando vehículos de alquiler, taxis, que además es cuestión del estado, no del municipio? El municipio tiene que ver con la Dirección de Tránsito Municipal y los taxis y los autobuses y microbuses tienen que ver con la Delegación de Tránsito y Transporte del Estado, mismo que no ha movido un solo dedo para sanitizar las unidades del transporte público. ¿Qué le parece a usted estas medidas de sanitizar hasta los vehículos particulares? ¿Qué le parece esta medida de estar sanitizando los mercados municipales? De estar llevando agua a las colonias, de estar llevando agua a las comunidades. ¿Qué le parece a usted, aunque no lo suficientes quizás, se entreguen despensas a quienes más lo necesitan, palaperos, gente que tiene muy bajos ingresos, gente que se encuentra ubicada como muy bajos ingresos, gente de la tercera edad, boleros? ¿Qué le parecen a usted estas medidas de cierre al turismo? Bueno, pues la Secretaría de Gobierno de la Federación combinó a los gobernadores de los estados, los gobernadores del estado vía secretarios de gobierno, en este caso Eric Cisneros, combina a Juan Antonio Aguilar Mancha y algunos otros alcaldes, seguramente a todos los 212 alcaldes de la entidad veracruzana, porque es una referencia para todos, ¿no? Es decir, debo de distinguir que no es una cuestión contra nosotros, es contra todos. Pero digo contra todos porque
contraviene al hecho de que la propagación del virus apenas vamos saliendo y escuche usted, creo que nos ponen altamente en riesgo. Ahí está el desarrollo de cómo se ha venido dando la propagación del virus. En la historia reciente, a partir de enero, tenemos una fecha de análisis de estados. Estamos en abril ya. Se va a extender hasta el 8 y 9 de noviembre. Yo creo que con esta medida corremos riesgos. Por lo pronto, quiero conocer la postura de Juan Antonio Aguilar Mancha, que hasta este momento, con el ejemplo de la ambulancia, pues quedó prácticamente demostrado que está acatando la ley. ¿Qué va a suceder ahora, Juan Antonio Aguilar Mancha? Aunque me queda claro que como no es una decisión tuya, alcalde, pues entonces el Estado, ahora sí, tendrá que responder por la salud inmediata de los tuxpeños y de quienes, acatando esta petición y solicitud, decidan tener que abrir sus fronteras. Es increíble que en lugar de hacer equipo por la salud de los veracruzanos, Citlali y Medellín tenga que estar peleando por los exhortos de una diputada que le pide y le exige que abra sus accesos y ponga en posibilidad de riesgo a su población. Es increíble ahora que los 212 municipios hoy reciban una indicación que contrapone a la propia salud de los veracruzanos. ¿De parte de quiénes están, señores autoridades? Por lo pronto, interesante será saber la postura de Juan Antonio Aguilar Mancha en ese sentido. Y también decirles, porque eso es un hecho, que mañana, hasta el día de hoy, el único confirmado de COVID estará dado de alta, superando la enfermedad. Veremos qué sucede. Impresionante estas medidas que no terminamos de entender. Una más al tigre. No, este tigre en el estado ya cambió de color. No sé usted cómo lo vea, pero yo lo veo gris, muy gris, muy mal. Ahí quedó la información. Con esta información prácticamente me estoy despidiendo. Yo soy Alejandro Salazar y agradezco la gentileza de su compañía. Les recuerdo que le hablamos con harto contenido de credibilidad porque Tuxpan lo merece y Tuxpan es noticia. ¡Ánimo! Nos vemos la siguiente semana. Si hay cualquier información de última hora, con muchísimo gusto la daremos a conocer. Hasta pronto, hasta siempre. Nos vemos. Centro Radiológico de Tuxpan presentó